amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Miguel Cabrera Sánchez. Tenemos una super sesión porque estamos en constante investigación respecto a la historia de México en el sentido civilizatorio, porque a nivel geopolítico está sucediendo este cambio muy interesante y poco comprendido, que es pasar del Estado-nación al Estado-civilización. En México tenemos que seguir comprendiendo ello y para esto, pues hay que moverse a la historia arquetípica y mesoamericana, ¿sí? En un sentido geopolítico, de suerte que todo lo que aquí vamos a ver el día de hoy está vinculado con las claves geopolíticas que hemos procurado todos estos meses. Así que no está desvinculada, está en un ecosistema de conceptos. De suerte que esta clase les va a resultar muy interesante. La titulé Las dos caras del fuego. Vean ustedes, para comprender la amplitud de la civilización mexicana se vuelve necesario acudir a la visión, entre otras culturas, que los mexicas de Tenochtitlan poseían de sí mismos como cultura y poder hegemónico. En primer lugar, la misma idea de mito y su cristalización en símbolos se encontraba estrechamente relacionada con la organización política y de dominio sobre los varios pueblos mesoamericanos, por lo que la historia se vuelve en la cultura mexica una constante reinterpretación de algunos mitos mesoamericanos previos que dieron carta de naturaleza al imperio mexica, como lo demuestra, por ejemplo, la adscripción de la leyenda de Quetzalcóatl a los corpora o conjuntos de creencias mexicanas, así como de otras historias y su significado registrado para la posteridad. De ese modo, ese significado se hacía visible en las semejanzas entre las historias acerca del rey tolteca Topiltzin Quetzalcóatl y las referencias a los dos reyes llamados Motecuzoma, que gobernaron la más importante capital azteca Tenochtitlan, habitada por el grupo étnico de los mexica. Los aztecas, igual que otros pueblos, empleaban la historia para construir y comunicar sus ideas sobre el origen y la naturaleza del gobierno, y así los episodios históricos de Topiltzin Quetzalcóatl y los dos Motecuzomas habían sido manipulados para ajustarse a esas ideas, lo cual explica su similitud. Jill Spy 2016. Según la arqueóloga Susan Jill Spy, la experiencia del tiempo en el mundo mexica no era lineal como la europea, sino cíclica, lo que faculta la suma de reinterpretaciones de cada acontecimiento. La historia de ese modo pertenece al pasado y al futuro en relación a su instrumentalización política y de ese modo, para los aztecas como para muchos otros pueblos, el propósito de la historia era explicar la organización de la sociedad en el marco del desarrollo de su mundo. Entonces, aquí tenemos un primer acercamiento para interconectar esto con las otras clases que hemos tenido, que es la idea, recuerden ustedes cuando lo hemos comentado en otros momentos, de que la historia no es lineal, sino cíclica. Esa es la idea importante y yo recomiendo mucho que saquen un cuaderno y apunten esto, porque esto está, por ejemplo, esto que comentamos, de que la experiencia del tiempo en el mundo mexica es cíclica, está en este maravilloso y también ultra desconocido libro de la arqueóloga Susan Gillespie, Los Reyes Aztecas. Ampliamente recomendable. Y aquí, bueno, de lo que se trata, pues es también de ofrecer bibliografía y de acercarnos más a estos temas de altísima complejidad, pero que pueden comprenderse a la luz de la metodología tanto la dialéctica como la interdisciplinaria en este proyecto que se llama Arcadia México. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque en este momento estamos justamente, como lo acabo de comentar, en una transición a un nuevo orden multipolar y falta en México, me parece a mí, seguir elucidando el sentido de la civilización mexicana si México ha de adecuarse a este nuevo orden en el siglo XXI. Así que con esa interpretación geopolítica es que ofrecemos esta investigación. Repito, el tiempo cíclico también se manejaba en el mundo de los mexica. Por ejemplo, esta idea del tiempo cíclico ya la hemos comentado en otros momentos con otros autores. Por ejemplo, otros autores que hemos visto en ese tenor, Peter Turchin,
Ya le habíamos comentado hace algunos meses que tiene este libro también que es verdaderamente maravilloso que se llama Final de Partida. ¿Por qué? Porque Peter Turchin es un científico de la historia y él inventó una rama que se conoce como la cliodinámica. La cliodinámica, es decir, las dinámicas históricas. Clio viene del griego y significa historia, y de hecho Clio es la musa de la historia en la antigua Grecia, la cliodinámica, y estudió a nivel científico Peter Turchin la existencia de los patrones históricos, es decir, que el tiempo sí se repite en bucles, en círculos. Eso es interesantísimo. Así que recuerden ustedes que hay que tener en consideración la visión de la historia. Y lo hemos comentado incluso recientemente. Aquí vamos a también incorporar todos estos temas maravillosos que ya podemos ir complementando con el concepto que hemos propuesto, que es el del siglo XIX extra largo, en el que estamos analizando la historia de México. Si no vemos la historia de largo plazo, en el caso de la historia mexicana, como lo ven, por ejemplo, los chinos, o como lo ven Peter Turchin con la cliodinámica, que son los largos patrones históricos circulares, o los mismos reyes aztecas, como dice Susan Gillespie, entonces la historia de México contemporánea va a quedar únicamente como el resultado de procesos sociológicos aislados. Y aquí lo que queremos es crear una visión de larga data. De suerte, si no se hace esto, créanme, la historia se va a quedar en simple información y no vamos a entenderla como una experiencia latente. Hemos definido en otros momentos al Estado civilización como una mente colectiva. ¿Sí? Estas son las grandes preguntas que vienen en la historia de nuestro país y que vienen con la multipolaridad que Putin llama el mundo policéntrico. Es urgente hablar más de estos temas, ya no únicamente como algo pasado, sino como algo recursivo. Por eso nos tomamos aquí la molestia de generar estos materiales y créanme, podremos estar aquí hablando 10 horas de estos temas, pero queremos ser muy selectivos y presentar únicamente lo mejor. Ciertamente esta sesión va a ser un poco, pues va a ser más académica de lo normal, pero créanme que si se quedan al final, los resultados les van a encantar porque estamos viendo la historia mexicana con otra tónica que no se suele percibir relacionando a Mesoamérica con la historia moderna. Y esto va a ser muy útil porque estamos generando herramientas. Eso es lo que más nos complace y nos anima y nos da energía a seguir esos estudios maravillosos, porque todo está interconectado, esta historia civilizatoria mesoamericana con la misma historia, y créanme que esto, por ejemplo, nos va a dar también herramientas para entender momentos importantísimos como la revolución de Benito Juárez, la dictadura de Porfirio Díaz, y de ese modo creo yo que ese jugo va a ser mucho más explicativo. Créanme, les va a encantar. Tomen nota, aquí tenemos este de Peter Turchin, que lo iremos también viendo. Y recuerden que en la parte de la cliodinámica, los ciclos históricos, también hemos hablado, por ejemplo, de Ibn Khaldun, el gran filósofo islámico, que también ya había comentado en su momento la existencia de los bucles o la historia como ciclos que se van repitiendo. Dado que la cosmología mexica representaba a Tenochtitlan como el centro del mundo o axis mundi, porque para los mexicas Tenochtitlan era y, bueno, se consideraba el centro del mundo. No es de extrañar que la misma y polisémica voz etimológica México se encuentre en estrecha relación con ese poderío. Fíjense, lo hemos comentado en otros momentos. México significa, de manera generalísima, el ombligo de la luna en el que moramos nosotros. Nosotros moramos en el ombligo de la luna, en México. Bueno, pues luego resultó, y esto les digo, este es el primer momento interesante, creo yo, de esta sesión, que no tiene solo una voz hermana la palabra México, Tlalxico, en el ombligo de la tierra, donde mora el Dios Padre, el numen creador, sino otra, no menos inquietante, de la que vamos a hablar hoy también. Tlexico, que significa en el ombligo del fuego, tal como refiere Tibón Mexico,
como ombligo de la luna, y particularmente Tlechico en el ombligo del fuego. Tlechico es una voz hermana de Mexico. Repito como mantra tibetano, Tlechico es una voz hermana de Mexico. Resulta así mucho más claro la sustitución del dios Quetzalcóatl por el patronato místico de Huitzilopochtli, quien es a fin de cuentas un avatar solar. Fíjense, Mixcoatl, serpiente de nube, dios de la estrella polar y de las demás estrellas, sobrevive en el nombre de un barrio capitalino, Mixcoac. De Mixcoatl toman su nombre sus hijos, los Tzentson Mimixcoa, 400 serpientes de nubes, estrellas del norte, contraparte de los Tzentson Huitzawa, las estrellas del sur. Ahora bien, Mixcoatl es el padre putativo de Quetzalcóatl. La madre de la serpiente emplumada es la Virgen Chimalma, diosa terrestre como Coatlicue, quien al igual que ésta concibe sin pecado. Mixcoatl es muerto en guerra y Quetzalcóatl lo venga matando a sus hermanos enemigos, los Tzentson Mimixcoa. Esto es mitología mexicana pura. La coincidencia entre el nacimiento de Huitzilopochtli y el de Quetzalcóatl permite deducir que los aztecas transfirieron a su dios solar el mito del lucero del alba, es decir, que le adjudicaron a Huitzilopochtli obras de Quetzalcóatl. Y se los voy a resumir porque esto es un tema muy complejo, pero se los resumo. Los aztecas intercambiaron a Quetzalcóatl y sus atributos por Huitzilopochtli. Eso, nada más eso. En cuanto a la lucha de ambos dioses con sus hermanos estelares, resulta evidente la fusión y confusión de los mitos y todo esto está en Tibón 2018. ¿Sí? Queda puesta de relieve con ello la mitología solar de los mexicas a la que habría que añadir el carácter sacrificial y guerrero, pero que según Gutiérrez Tibón corresponde a la última fase del pueblo mexica desde los inicios de su peregrinación en Aztlán. Sabemos que el dios azteca estaba metido desde su salida de Aztlán en el arca o equipal de junco que llevaban los 4 sacerdotes principales, intérpretes de la voluntad del numen. Este iba acompañado por su hermana, la grandísima hechicera de los muchos nombres. El principal de ellos es Malinal Xochitl, aunque un cronista, el jesuita José de Acosta, afirma que se llamaba precisamente hermana de su dios. Donde quiera que paraban, durante su larga peregrinación, lo primero que hacían los aztecas era edificar un tabernáculo y colocar el arca sobre un altar. Desde allí les hablaba el dios, es decir, Huitzilopochtli, por boca de los sacerdotes. Trasladado al plano realista, esto significa que en cierto momento del éxodo azteca hay un cisma. Fíjense, hay un cisma en la peregrinación que venía hacia Tenochtitlán entre los sacerdotes del sol y los sacerdotes de la luna, estos últimos contrarios al sacrificio humano. Se verifica una separación de la peregrinación tanto en Michoacán como en Malinalco. Un grupo con el arca que solo contiene la imagen de la diosa se establece en un lugar sagrado no lejos de Chalma, bajando de la altiplanicie de Tenancingo al fondo de un valle de clima tropical. Esto lo comenta Gutiérrez Tibón, 2018. Y aquí, pues nada más para que ustedes lo sigan conociendo, un libro que ya es un clásico, fascinante, aquí lo tengo justamente entre mis libros que tiene pues más de 1000 páginas, con eso les digo todo. Este libro es obligadísimo y muy recomendable que lo tengan ustedes y lo lean y lo estudien, porque me parece que es el punto de partida para comprender tantas cosas sobre México a nivel histórico y geopolítico, empezando por elucidar qué significa el nombre de México, que ya lo hemos comentado en otros momentos. Así que en este momento no podríamos hablar de ello porque no vendría al caso, pero si vamos a ubicar a México en el mundo multipolar, hay que ubicarlo primero desde lo que significa el nombre de México. Y aquí, como les dije, hay que asociar dos conceptos. México, ombligo de la luna, y Tlechico, su voz hermana, como el centro de fuego, el ombligo de fuego, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Bueno, lo vamos a ver. Es muy interesante en esencia, ¿no? Y aquí yo les voy a resumir 1000 páginas de nuestras lecturas. En esencia, mientras los llamados aztecas venían en peregrinación hacia Tenochtitlan, se pelean entre ellos y se dividen.
De suerte que unos se van a Malinalco, otros se van y terminan aquí en Mexico Tenochtitlan, justamente porque hay una división, un cisma entre los que seguían a la hermana de Huitzilopochtli, Malinalxóchitl, Malinalco, de los que seguían a Huitzilopochtli. ¿De acuerdo? Creemos que necesita una revisión constante, ¿de acuerdo? Una interpretación, una hermenéutica geopolítica y multicivilizatoria. Así que con esa misión proseguimos. Lo anterior parece sugerir que el concepto de la historia cíclica en los mexicas de Tenochtitlan, porque hay mexicas de Tenochtitlan y mexicas de Malinalco, ¿de acuerdo? Implica algo que podría denominarse por ahora la sustitución de la presencia de los númenes femeninos por los rasgos solares asociados al poder masculino. Tal es la tesis de Tibón cuando afirma que, cita, diría un exégeta moderno que el sol, ente fáustico, se opone a la luna, ente mágico. La conquista de poder y gloria del grupo solar se realizará con coraje, arrojo y sangre, en tanto que el grupo lunar se opone a la violencia y se congracia con dioses y hombres mediante el sutilísimo arte de la magia. Con el abandono de la hermana de Huitzilopochtli, el papel de la mujer entre los aztecas, convertidos en pueblo de guerreros, decae. Al salir de la mítica Aztlán Chicomostoc, entre los 4 cargadores del arca se encuentra una mujer, Chimalma, en tanto que a la llegada a la Laguna de México, todos los teomamas, los que cargan el arca, son varones. Es decir, en el peregrinaje hay un grupo que crea una división y se pelean con las líderes mujeres de esta peregrinación. Según Tibón, por otra parte, entre los jefes de la peregrinación, Mixcoatl, Xiuhnel y Mimich, venía su hermana mayor llamada, según las distintas fuentes, Xochiquetzal, Teoxahual, Quilastli, Cihuacóatl, Coatlicue, Matlatl o Malintzin. Fin de cita, Tibón 2018. Existe entonces una adecuación de los antiguos roles femeninos y matriarcales al entorno preponderantemente masculino, pero sin perder ese marcador femenino y sin excluir los importantes roles políticos. Es decir, los mexicas que llegan a Tenochtitlan sustituyen el papel de las mujeres por el rol de los hombres. ¿De acuerdo? Eso es lo que comenta Tibón, esa división que hay, de suerte que queda eclipsado el papel de la mujer en la sociedad mexica de Tenochtitlan. ¿Dónde sí perduró el papel de la mujer en todo su esplendor? En los mexicas de Malinalco, ¿sí? Eso es lo que tiene que comprenderse. Las dos advocaciones de la luna como hermana mayor de las estrellas y del sol son Malinalxóchitl y Coyolxauhqui. La primera, Malinalxóchitl, la primera abandonada en Malinalco, la segunda decapitada en Coatepec por el sol Huitzilopochtli. Y recuerden ustedes, a ver, si ustedes, por ejemplo, van al Templo Mayor, ¿sí? Y ahí pues escuchan y leen, y nos centramos de la historia, recordarán que en efecto los mexicas festejaban cada año la muerte de Coyolxauhqui, ¿sí? Eso hay que tenerlo en consideración. Fíjense, aquí no estamos inventando nada, nada más estamos representando la historia en un contexto más grande de la historia de la peregrinación de los aztecas. Todo esto está con datos científicos y académicos. En este caso, Gutiérrez Tibón. Muy bien, entonces vean. Coyolxauhqui decapitada en Coatepec por el sol Huitzilopochtli. Recuerden ustedes que en la mitología mexicana, cuando nace Huitzilopochtli, mata justamente a su hermana mayor, Coyolxauhqui. Acuérdense, y no nada más a Coyolxauhqui, sino a todos los guerreros estrella que estaban conspirando para evitar el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿sí? Y el papel que desempeñaban en México Tenochtitlan, metrópoli solar, es solo pasivo. Sí, porque México Tenochtitlan, en tanto metrópoli solar, vamos a decirlo muy
coloquialmente canceló el rol de la mujer en la sociedad de Tenochtitlan. La consagración de los aztecas al sol hace de ellos un pueblo bélico masculino por excelencia. El matriarcado de la peregrinación ha desaparecido por completo, sustituido por un régimen netamente patriarcal. Afloran aquí y allá recuerdos del pasado, como el título de Cihuacóatl, mujer serpiente, que lleva el segundo funcionario del imperio. Esto es un ejemplo que resume todo lo que acabo de decir únicamente para que sea mejor comprendido. Piensen ustedes, en la organización política de Tenochtitlan había un tlatoani, ¿no? Evidentemente. Pero el segundo funcionario más importante antes de la llegada a Tenochtitlan era y siguió siendo el puesto del Cihuacóatl. Solo que antes de esta división que hubo entre los propios aztecas, el puesto de Cihuacóatl era un puesto detentado por una mujer. Es un puesto femenino, ¿sí? Y cuando los aztecas, después del cisma que tienen con Malinalxóchitl, llegan a la cuenca del Anáhuac, entonces ese puesto que originalmente lo detentaba una mujer, lo pasa a detentar un hombre, pero se mantiene con un nombre de mujer. Cihuacóatl en náhuatl significa mujer serpiente, ¿sí? Eso es importantísimo. Cihuacóatl, mujer serpiente. Pero ya en los mexicas de Tenochtitlan, ese puesto, ese cargo político, lo detenta un hombre. Originalmente lo detentaba una mujer. En el Gran Teocalli se admira la cabeza gigantesca de la luna degollada. Pues sí, porque la luna degollada es la Coyolxauhqui, ¿sí? Está desmembrada, recuerdan ustedes, es el mito solar de Huitzilopochtli, el mito fundacional de Tenochtitlan. Por eso la luna estaba degollada y desmembrada. Se preparan las expediciones para someter a Malinalco. Eran además enemigos, Malinalco y Tenochtitlan. Se preparan las expediciones para someter a Malinalco y exaltar en la que fue la capital de Malinalxóchitl el triunfo de los caballeros del sol. Las anteriores aseveraciones podrían implicar para el revisionismo arqueológico e interpretativo del quincunce, y ahorita vamos a entrar al simbolismo, y le tengo aquí unas imágenes, por supuesto. Si se asume como síntesis de la cosmovisión mexica y también un argumento mitopolítico e histórico que en dicho símbolo, en el quincunce, opera una especificidad según las propias narrativas, ideología y costumbres políticas de los habitantes de Tenochtitlan, a saber, una especificidad solar, de lo que se infiere también una especificidad del quincunce de los mexicas o nahuas, pero no adscritos a esta mitología del fuego destructor o conquistador o colonialista, porque también los mexicas fueron colonialistas. Es decir, aunque la estructura, llamémosle el nombre del símbolo, la estructura del símbolo del quincunce de algún modo pertenece a una gran muestra de ejemplares mexicas, la historia etnográfica de la diversidad de ese pueblo en sus diferentes asentamientos señalaría la existencia de una tipología arqueológica del mismo, llamémosle el apellido del símbolo, ya sea al interior de los ejemplares de uso corriente en Tenochtitlan o al exterior, como la historia mexica de Malinalco, ciudad no partícipe de las sacralidades rituales sacrificiales de los pobladores del lago de Texcoco y más afín a los preceptos pacifistas de Malinalxóchitl. Este símbolo se llama quincunce, ¿sí? Es este símbolo que tiene cuatro puntos y en medio un círculo. ¿Sí lo ven? Ese símbolo es el símbolo azteca por excelencia. Está en todas partes, en los billetes, en las monedas, en todas partes. Es el símbolo icónico de los, mexica, de los mexicas de Tenochtitlan y por extensión pasó a la historia de México como un símbolo de los más relevantes. ¿Qué es lo que estoy comentando en este momento? Es muy sencillo. Lo único que estoy diciendo es que este símbolo fue apropiado por los aztecas o por los mexicas de Tenochtitlan
para efectos de legitimar un orden político basado en el dios Huitzilopochtli, dios solar, ¿sí? De suerte que esta reinterpretación es propia del Imperio Azteca, pero este símbolo ya existía en otras partes de Mesoamérica, incluso este símbolo proviene desde los olmecas. Y es un símbolo importantísimo, 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 porque representa tantas cosas. Y de hecho es el simbolismo del proyecto Arcadia México. Si ustedes ven las grecas de Arcadia México, este simbolismo como una especie de cruz que ve a los puntos cardinales con un centro es una especie de cruz tolteca, como también le llaman, que estaba presente desde tiempos milenarios y fundacionales, insisto, desde los olmecas. Bueno, y que representa muchísimas cosas, el cambio de los tiempos, la primavera de la vida, la expansión, la civilización, es lo que estamos comentando. De suerte que este símbolo no era exclusivamente de los mexica de Tenochtitlan, sino un símbolo mesoamericano universal que de algún modo es apropiado por los aztecas o mexica para legitimar un orden político, pero que en realidad es mucho más difundido, del mismo modo que también los mexicas hicieron una adecuación de los calendarios, que eso venía, por ejemplo, desde los mayas. ¿Por qué? Porque los mexicas se apreciaban de ser como una especie de síntesis, ellos así mismos así se veían, de todos los pueblos mesoamericanos previos, ¿sí? Eh, y muchos de los aspectos de Quetzalcóatl se los atribuyen a Huitzilopochtli, incluido el nacimiento, cómo nace Huitzilopochtli. Si ustedes van a la historia de los mexica, cómo nace Huitzilopochtli, de una madre virgen que tuvo una especie de nacimiento milagroso, muy semejante, por ejemplo, a Cristo. Pero en realidad, ese nacimiento de Huitzilopochtli es el nacimiento de Quetzalcóatl atribuido a Huitzilopochtli. Esto lo hemos comentado en otros cursos. Sería muy complejo profundizar, pero aquí nada más quiero que se queden con esta imagen. Esta imagen es la clave para entender lo que estamos comentando. Y por eso hablaba yo de una tipología arqueológica, porque este símbolo está en los vestigios arqueológicos, pero no nada más en los vestigios mexica. Ahora vamos a ver otra imagen, ¿sí? Este es otro quincunce, ¿sí? Este es quizás el quincunce más conocido de todos los quincunces, ¿no es cierto? Es el símbolo mexicano por excelencia en la llamada, bueno, en el mal llamado calendario azteca, que también le han llamado la piedra del sol. Bueno, claramente es un quincunce porque podemos ver los cuatro extremos y un círculo en medio. Entonces, este símbolo no es un símbolo azteca, es un símbolo mesoamericano universal y que no significa nada más el poderío solar y bélico de los aztecas, sino que tiene un significado mucho más civilizatorio que se puede ver tanto en los mexicas de Malinalco como en los mexicas de Texcoco, la simiente de Netzahualcoyotl, los mexica de Tlaxcala o los mexicas de Malinalco y los que provienen de la famosísima cultura tolteca, porque de ahí proviene Quetzalcóatl, ¿sí? Eso es lo que quiero que se comprenda. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, ya veremos por qué. Porque vamos a concluir cuál es la importancia de la doctrina del fuego en México. Y vamos a concluir que hay dos tipos de maneras, o dos principios del fuego. Un fuego que es destructivo y un fuego que es creativo o creador. Un fuego que es beligerante y un fuego que es diplomático. Cuando se reconstruye el principio mexicano, al reconstruir ese elemento femenino perdido y reincorporarlo a la civilización azteca, vamos a encontrar justamente ese espejo que es que así como la luna refleja al sol del mismo modo, la luz del sol, ¿no? Así como la luna refleja la luz del sol, así también el sol refleja el principio creador de la luna. No todo fuego es abrasador o destructivo, hay un fuego creativo,
un fuego de la vida, que es justamente el principio femenino del fuego civilizatorio. Lo que pasa es que los aztecas, cuando pierden ese elemento femenino, cuando pierden ese elemento matriarcal, pierden también el elemento más creativo de una civilización, ¿de acuerdo? Ese elemento creativo permaneció en los mexica de Malinalco, ¿sí? Eso sí está entendiéndose. Es únicamente recuperar el principio femenino que se había perdido y reincorporarlo, no únicamente como una dualidad noche-sol o sol-luna, sino como ese elemento que también constituye la parte del fuego, el elemento femenino del fuego. Es el elemento que da vida, es el elemento que cuida la vida, es el elemento creativo y diplomático. El otro elemento es el elemento que es también, en tanto administrador de energía, en los aztecas se convirtió en un principio conquistador. Si bien es cierto que gracias a los estudios de Paul Kirchhoff se logró establecer una definición de Mesoamérica para la comunidad antropológica, cuyos efectos se hacen sentir de manera preponderante en el campo de la arqueología y la etnografía, no dejó de notarse enseguida la presencia de una fuerte crítica a lo que podría denominarse una determinación espacial u homogeneización explicativa de la región, la cual termina por invisibilizar la especificidad de las diversas comunidades originarias y las relaciones interétnicas. Así, cito, en las investigaciones etnográficas de los años 40 es evidente el impacto del paradigma mesoamericanista. Ya vamos a explicar. A partir del famoso ensayo germinal de Kirchhoff, 1960, publicado originalmente en 1931. La reacción inicial más intensa se localiza en la arqueología, pues crea un espacio de generalización mayor que el local y el regional, propios de la perspectiva empírica. A la etnografía la revoluciona en términos del establecimiento de un marco histórico que enlaza la población con la prehispánica en términos sociales y culturales, como lo había logrado ya la lingüística histórica en cierto sentido. Sin embargo, la tensión surgida en relación con los vínculos entre pueblos indios y nación no solo no se resuelve, sino que además se oculta. Medina 2000. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, este mapa que ustedes ven aquí, en verde está lo que Paul Kirchhoff, investigador, denominó como Mesoamérica. Yo no podré decir, oye, pues qué bien, ¿no? Mesoamérica es esa región, ya ven que está la división clásica entre Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Y que en Mesoamérica surgieron todas estas civilizaciones mexicanas importantes. Lo que pasó después, y se los voy a resumir, aquí lo que queremos es aclarar conceptos. La desventaja que tuvo haber nombrado a toda esta región como Mesoamérica fue el haberla catalogado o interpretado como una región unificada, unitaria, unificadora. Es decir, que toda esta región fue homogeneizada, ¿sí? Homogeneizada como una sola región, la región de Mesoamérica, ¿sí me explico? Y hubo gente que dijo, no, no puedes hacer eso, Paul Kirchhoff, porque lo que estás haciendo al generar una homogeneidad llamada Mesoamérica es que estás diluyendo la importancia de los pueblos más soberanos o que no se observan o no se entienden a sí mismos como mesoamericanos, sino como autónomos, ¿sí? Y por eso surge una tensión que se verá algún tiempo más adelante entre estos pueblos indios que dicen, pues Mesoamérica, eso es una invención conquistadora. Yo soy de tal región y nada más. Versus un proyecto de nación, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Fíjense. Es decir, la creación del concepto de Mesoamérica invisibilizó las especificidades de las diversas comunidades originarias y las relaciones interétnicas. Entonces nunca fue tan inocente que llegara Paul Kirchhoff y dijera, ah, pues esta región va a ser Mesoamérica. Tuvo consecuencias políticas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Esto por qué es importante? Porque esto va a ser la semilla de ese conflicto que veremos en el siglo XIX entre el criollismo y las comunidades originarias que hemos comentado en otros cursos.
cuando hablábamos de la ley Lerdo, ley Juárez, y posteriormente, bueno, todo lo que veremos con Porfirio Díaz, y luego lo que pasó en el siglo XXI con Zapata contra Madero, que se resuelve finalmente con Lázaro Cárdenas. Esa lucha que había entre los comuneros y los propietarios originales de la tierra versus los criollos liberales, modernizadores, que estaban a favor de la instauración de un capitalismo que llevara a México a la modernidad. Que se resume esa tensión entre la animadversión entre Zapata y Madero. Pero todo esto viene desde esta época en que eh, se empieza justamente a crear una historia de México en el siglo XX, ¿sí? Con la parte de Mesoamérica. Y que se sigue multiplicando eso posteriormente. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con un poco más de detalle en un momento más. No se me desesperen, es muy sencillo. Ahora, tenemos un problema. Fíjense, permanecieron desvinculados de ese modo las nociones de comunidades originarias y urbe de un país. Que bueno, esa distinción todavía perdura, ¿no? La ciudad versus el pueblo, ¿sí? Repito, permanecieron desvinculados de ese modo las nociones de comunidades originarias y urbe de un país. ¿Cómo abordar? Surge el problema, ¿no? ¿Cómo abordar entonces la especificidad étnica en relación a la idea de nación sin construir un modelo unitario? Pues tenemos una buena noticia porque una respuesta a esta debacle la presentó el antropólogo que es brillante, es de los máximos antropólogos de México, Guillermo Bonfil, con una novedosa concepción. Y yo recomiendo mucho que leamos y estudiemos a Guillermo Bonfil porque es muy desconocido y es de estos antropólogos geniales que yo creo que merecen más difusión. Genial todo lo que hizo. Y él propone cómo resolver esta dificultad. Fíjense, ¿cómo se resuelve esto? Pero bueno, nada más antes de avanzar, quiero que quede claro cuál es el problema. La idea de homogeneizar, aquí Mesoamérica ya era una homogeneización, ¿no? Y el concepto de México también es otra homogeneización, ¿sí? Por eso muchas comunidades originarias se terminaron peleando con el Estado en el siglo XIX y XX, ¿sí? Incluso en ámbitos de secesión. Incluso lo vimos con el zapatismo más reciente de la década de los 90 y el subcomandante Marco muy recientemente en la historia de México, ¿no es cierto? Como diciendo, esos de México no nos representan, aquí no hablamos español, aquí hablamos tzotzil, aquí somos comunidades originarias, no queremos nada que ver con la federación, casi casi que se independizan, lo mismo en Yucatán, ¿no es cierto? La península de Yucatán. ¿Cómo surge ese problema? Pues de todo esto, fíjense. Entonces, ¿qué dice Bonfil? Bonfil trasciende los artificiosos planteamientos etnicistas para llegar a una propuesta original y radical, la que hace en su libro México Profundo, una civilización negada de 1987. Otro libro maravilloso para nuestra bibliografía. México Profundo, una civilización negada, en el cual abandona la estrecha noción de grupo étnico para abordar la de pueblo como proyecto civilizatorio que se enfrenta a la sociedad nacional dominada por un proyecto de nación imaginario. Es decir, lo que hemos comentado en otras clases, la idea de que este criollismo libertario, particularmente el del siglo XIX, únicamente usaba a los campesinos y la clase trabajadora explotada en ese momento por ejemplo, la corona española como el ejército o la fuerza o la energía para legitimar sus revoluciones que terminaban beneficiando únicamente a los criollos y posteriormente a la clase más adinerada capitalista en ese momento o burguesa. Y por eso muchos campesinos eh, pues se quejaban de este liberalismo que en el siglo XIX era un liberalismo modernizador o liberalismo capitalista. Eso es muy interesante porque ya lo hemos comentado en otras clases de México. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en la época de Benito Juárez? ¿No es cierto? ¿Cómo fue que el juarismo terminó por derrotar
el intervencionismo tuvo que forjar una alianza Juárez con las clases más adineradas para evitar justamente el colapso del proyecto liberal. Y eso viene incluso desde la caída de Santa Anna, y por eso la clase capitalista genera una alianza con los liberales, porque Santa Anna había impedido el movimiento social, ya saben, superarse en la escala social, eh, al instaurar tantos impuestos. Entonces, ¿qué dijeron los liberales burgueses? Pues vámonos con Juárez, porque él va a quitar, él va a disminuir los impuestos. Entonces, justamente de ahí viene esta idea, y es interesantísimo cómo posteriormente este liberalismo burgués es negado por el zapatismo 1.0 y después por el zapatismo 2.0, ¿sí? Pero insisto, Benito Juárez fue parte de eso, aunque se entiende su táctica. Todo lo que trajo como consecuencia la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, en tanto que le quitaron las tierras a la iglesia, también le quitaron las tierras a los propios dueños de las comunidades originarias, ¿sí? Para financiar un proyecto que estaba en guerra contra un proyecto invasor. Desde Santana hasta la intervención, la segunda intervención francesa con Maximiliano. Bueno, eso es nada más un resumen para que vean todo lo que dijimos, ¿no? Y no nos hemos salido del tema, por eso decía yo que el mismo concepto que hemos trabajado antes, el siglo XIX extra largo, aplica también para estos temas, ¿sí? En fin, es nada más un resumen y seguimos. Libro maravilloso, México Profundo. Entonces, ¿qué dicen los pueblos originarios? Pues esos criollos nada más nos utilizan como carne de cañón para sus guerras. eh, y ahí fue cuando se confrontan ellos mismos a ese proyecto de nación llamado México. Tenemos ya este libro, México Profundo, en el cual abandona la estrecha noción de grupo étnico, ¿sí? Para abordar la de pueblo como proyecto civilizatorio que se enfrenta a la sociedad nacional, dominada por un proyecto de nación imaginario, porque muchos pueblos originarios dicen, bueno, México no existe. México es un proyecto colonizador. Fíjense, ahora vamos a entenderlo. Con esta propuesta sitúa en la base de la definición de la nación tanto a los pueblos indios contemporáneos como a la población nacional compuesta por los trabajadores de la ciudad y el campo. Son ellos un denso sustrato que se opone a las clases dominantes que mantienen el antiguo y etnocida proyecto de los criollos y los liberales que pretende construir una nación definida en el modelo napoleónico, es decir, una raza, una lengua, una cultura. Y esto que estoy diciendo es muy fuerte porque justamente este proyecto de una raza, una lengua, una cultura, piensen ustedes, es el proyecto, para ejemplificarlo, digamos, en el siglo XX, este es el proyecto vasconcelista. ¿Y qué decía José Vasconcelos? Hay que instaurar el español en todo el país. Y ahí tienen la CEP. Bueno, el proyecto de Vasconcelos de la CEP en ese momento, ¿no? Y entonces, ¿qué decían los indígenas? Bueno, es que nosotros ni siquiera queremos hablar español. ¿Por qué el Estado se mete con nosotros, no? A eso se refieren con esta crítica a ese modelo de una raza, una lengua, una cultura, y las comunidades originales diciendo, bueno, es que eso México es una invención colonizadora. Nosotros hablamos nuestros propios idiomas. A eso se refiere. Y justamente el libro que trata este tema de una manera genial y magistral, lo hemos comentado en otros momentos, es un clásico, por cierto, muy desconocido, del autor Andrés Medina, que se titula En las cuatro esquinas en el centro. Ahora, esta portada, vamos a analizarla nada más por un momento eh, y seguimos, denme un segundo. Este libro es una maravilla porque además dense cuenta cómo aquí en la portada podemos ver, bueno, en el mismo título ya nos dice todo, ¿no? En las cuatro esquinas en el centro, pues en un quincunce, ¿sí? Y aquí tenemos un quincunce en la portada, porque este quincunce que tenemos aquí tiene los cuatro extremos y un punto central donde tenemos unas personas. ¿Sí lo ven? Entonces, este libro aclara muchísimo de lo que significa el quincunce, ¿de acuerdo?
y todo lo que implica a nivel político en tanto el simbolismo que se le ha otorgado muy particularmente como símbolo nacional con el símbolo azteca. Fíjense, de ese modo, cualquier labor de investigación sobre los diferentes sentidos que de una muestra arqueológica se puedan derivar, tendría que ser capaz de proferir como resultado un argumento de especificidad de aquello que estudia, y en este caso, tal como se propone, la compleja interpretación del simbolismo mesoamericano llamado quincunce, tal como fue apreciado por los mexicas en el siglo XVI, pese a que la existencia del símbolo puede rastrearse de manera común en la región de Mesoamérica y en sus diversas culturas del pasado y el presente. Proponemos examinar entonces, y a través de una comparativa simbólica entre Tenochtitlan y Malinalco, las diversas significaciones del quincunce como símbolo creacional y de habitación de la deidad del sol o de la luna, tal como fue apreciada en la Tenochtitlan del siglo XVI. En la ciudad lacustre se le ha vinculado con los ritos de transformación estacional en el siglo XVI y se ha propuesto detalladamente su adscripción solar conquistadora, vamos a decir, en este momento. Entonces, lo único que estoy diciendo es que el quincunce no solo fue un signo azteca, no solamente fue un signo de dominio imperial, siempre se usó en Mesoamérica y tenía otros significados. Así de sencillo. Y con eso vamos a verdaderamente descifrar qué significa México y qué significa Tlexico y la importancia de la doctrina del fuego. Para traducirlo rápidamente, vamos a llamarle que es la doctrina, o sea, el fuego también como simbolismo de la ilustración, vamos a llamarle, si me permiten el término, de la ilustración mexicana, de las luces, de lo mejor que puede dar un país, de su momento civilizatorio. Ese es el fuego que queremos aquí, del que queremos dar cuenta, ese fuego como creación, el aspecto femenino del fuego, la creación, la diplomacia, las luces, la inventiva, el pacifismo, la, eh, la esfera, la noósfera, diríamos, en geopolítica también, ¿no es cierto? Eso, y esto viene con otro concepto que hemos tratado previamente, que es el de la guerra florida, que ya hemos explicado también. Las guerras floridas eran justamente elementos que buscaban el apaciguamiento de dos pueblos en conflicto, ¿sí? A través de una especie de catarsis de los aires marciales, ¿de acuerdo? Eso nada más es un repaso. Pero vamos entonces a proseguir. Entonces, con esta sesión estamos vindicando, o como se dice también, con esta sesión estamos reivindicando el papel de ese principio femenino perdido entre los aztecas, originalmente, que se encontraba originalmente en las grandes peregrinaciones desde Chicomostoc, Aztlán, hasta Tenochtitlan, cuando se pelean con los de Malinalco. Pero ese principio de ese fuego creador lo vemos también en el simbolismo del quincunce, en todo lo que significa y también en otros pueblos, no solamente en los aztecas. El quincunce es también un símbolo creacional, no nada más un símbolo imperialista de los mexicas. La estela hermenéutica del quincunce, por cierto, ya lo adelanté, ha sido también rastreada con mitos de vida, ajá, regeneración y organización social en las comunidades indígenas contemporáneas, como los pueblos mayenses de los Altos de Chiapas y otomíes, entre otros, del modo en que puede observarse en estudios extensos. Medina 2000. Esto para nosotros representa los principios por los que es posible afirmar que el quincunce adoptado por los mexicas no era solamente un símbolo solar guerrero coercitivo, sino que en su origen y fundamento ha sido un símbolo solar creativo o diplomático. Y esto incluso se puede ver, ustedes saben, con estas famosas mitologías, por ejemplo, entre los mayas del hombre maíz. El maíz es un símbolo solar.
¿de acuerdo? Entonces no todo lo solar es guerrero y coercitivo, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de que los aztecas eran el pueblo del sol, en tanto guerreros y, e imperialistas, es decir, el elemento coercitivo del fuego, del sol, lo manejó, bueno, en su momento el famoso libro de Alfonso Caso, cuando habla del pueblo del sol. Si ustedes ven el libro del pueblo del sol de Alfonso Caso, ¿qué dice? Los aztecas eran justamente ese pueblo guerrero, ¿sí? Coercitivo, imperialista. Aquí lo único que estamos haciendo es reincorporar, repito, el elemento femenino del fuego a su adscripción original que se ve desde el quincunce, pero también muy anterior, incluso desde los olmecas y como dice Medina, también, bueno, en comunidades indígenas contemporáneas, desde la antigüedad hasta el presente, desde los olmecas, pasando por los toltecas de Quetzalcóatl, hasta las comunidades indígenas contemporáneas y los pueblos mayenses y otomíes en los altos de Chiapas, ¿sí? Esto para nosotros representan los principios por los que es posible afirmar que el quincunce adoptado por los mexicas no era solamente un símbolo solar guerrero coercitivo, sino que en su origen y fundamento ha sido un símbolo solar creativo y diplomático. En el planteamiento, la importancia del estudio de los signos y los símbolos mesoamericanos debe suponer un contexto que la dote de coherencia. En este sentido, estudios sobre la geometría mesoamericana, Martínez del Sobral 2000, y la clarificación bueno, de este signo del que hablamos y su unidad de medida armónica y calendárica Orozpe 2015 han puesto de manifiesto cierta relación filosófica de los sistemas de pensamiento simbólico mesoamericanos atestiguados en su arqueología con otros avances tecnológicos y astronómicos como el europeo. Por describir tan solo un ejemplo de ello, la proporción geométrica de la greca escalonada llamada en náhuatl la Xicalcoliuqui, que comporta semejanzas con el quincunce, coincide con la proporción arquitectónica con la que se han construido incontables edificios europeos, tal como estas recientes investigaciones han demostrado. Orozpe 2015. Por lo que una de las principales contribuciones del marco teórico aquí propuesto es la específica revaloración del conocimiento mexicano derivado de su complejo lenguaje simbólico y de su valor como pensamiento filosófico científico y no como pensamiento precientífico en una de las más usuales construcciones o narrativas de la epistemología convencional colonizadora. Ya saben, toda esta idea de que todos esos símbolos son de los bárbaros y todo eso es como dicen el pensamiento científico colonizador, dicen, todo eso es brujería, eso es barbárico, eso dicen ellos es precientífico. Y estas ideas de lo que era científico y precientífico se desarrollaron particularmente en México en el siglo XIX y la cúspide de ese momento fue el modelo llamado positivista de Gavino Barreda, que permeó en la educación y que adoptó el porfiriato. ¿Sí? Ya saben, todo este momento de lo que era moderno y cuando lo moderno significaba ser eurocéntrico y el afrancesamiento de la cultura, etcétera. Y todo lo que era mesoamericano, déjalo, eso es bárbaro, esos son bárbaros, eso es precientífico. El método científico es un consenso político, siempre lo fue. ¿Cuál es el fundamento teórico metodológico de todo esto? El principal marco epistémico es el acercamiento no dualista a la investigación de los productos que produce la investigación mítico-arqueológica típicamente occidental. Es decir, el pensamiento occidental científico proviene, como hemos dicho en otros cursos, de los resultados de cómo se percibe la lógica según Aristóteles. La lógica de Aristóteles, como hemos comentado en otros cursos, es una lógica binaria y dualista. De ahí surgió toda una tradición occidental europea, ¿no es cierto? Pero también hay métodos que no son dualistas. Hay lógicas que no son dualistas, tanto en México como en otras regiones del mundo. Piensen ustedes en el famoso filósofo euroasiático Nagarjuna,
Nagarjuna, que tiene toda una lógica que no se comprende en Occidente porque no es dualista. Y lo dijimos hace poco en otra clase, ¿no? Todos los problemas que hay al asumir lógicas exclusivamente dualistas, como si nada más hubiera blanco y negro, izquierda y derecha, cierto y falso, y cuáles son los valores de la lógica aristotélica por excelencia, con los que se construyeron tantos silogismos y definiciones de falacias, pues lo verdadero contra lo falso. La noción de que hay acercamientos no dualistas o no aristotélicos para comprender el mundo político y científico. La teoría no convencional producida por el alemán Hans Blumenberg en libros como La investigación sobre el mito de 1979 o en La imaginación simbólica del francés Gilbert Durand de 1964, así como los ineludibles trabajos de organización del tiempo cósmico y político de los reyes aztecas que ya comentábamos de 1993, de la arqueóloga estadounidense Susan Giles Pye, y también en un libro que se llama Las razones del mito de Alfredo López Austin de 2015, proveen de argumentos que equiparan al mito con la ciencia. El mito es científico y diluyen el campo exclusivista de la razón eurocentrista en sus dotes explicativas del mundo como una crítica al modelo de pensar que se instauró tras los procesos de desarrollo del pensamiento europeo y cuyos efectos se dejan sentir en el desenvolvimiento científico contemporáneo, en sus corolarios y sesgos colonialistas. Entonces aquí les puse yo para que tengamos nuestra bibliografía, otro libro delicioso y muy erudito de este autor genial de ya saben, toda la parte de la semiótica. La semiótica estudia justamente los símbolos. Los símbolos son materia viva. Yo diría metafóricamente que los símbolos tienen vida, ¿sí? Los símbolos son un lenguaje interesantísimo y la interpretación de los símbolos es también algo muy científico, solo que esta idea se perdió. La imaginación simbólica de Gilbert Durand. De hecho, recuerdo ahora la existencia de este concepto. Este tema es fascinante. Le llaman al ser humano cuya vida se construye a partir de los símbolos, le han llamado también Homo symbolicus. ¿De acuerdo? Entonces el ser humano es ante todo un homo symbolicus. Los símbolos nos rodean. Estamos hechos de símbolos. Diría Borges, quizás, parafraseando a Borges, él diría, los símbolos son la sustancia de lo que estamos hechos. ¿Sí? Es nuestra sustancia primordial. Los símbolos perduran en el tiempo, como los símbolos mesoamericanos. Van más allá del lenguaje, porque los lenguajes cambian y se vuelven inentendibles con el paso del tiempo. El español de Sor Juana, hoy difícilmente lo entendemos, pero el quincunce olmeca o el quincunce maya es atemporal, ¿sí? Gilbert Durand es un autor que nos introduce en ese mundo semiótico y semiológico fascinante. Y obviamente que para entender Mesoamérica hay que saber interpretar símbolos. Si no, díganselo también al ruso Yuri Knorosov, quien descifra los glifos mayas. ¿Sí? Interesantísimo. Por lo demás, la historia de cómo este soldado ruso se encuentra en el avance soviético frente a los nazis, el libro con los códices mayas más conocidos en ese momento y los descifra. Para este autor, aparte de Gilbert Durand, el otro que se llama Blumenberg, mito y ciencia son dos modos de relacionarse con el mundo. Pues en la medida en que el mito predica de la realidad, tanto como el famoso logos griego ilustrado y cientifista, se equipara con él. Mito y logos son uno y uno mismo. El parámetro de significación de la realidad para volver inteligible lo incierto dota al mito de una razón organizadora. El, el mito organiza lo incierto, repito, es muy sencillo, para que no nos quedemos nada más con así, no nos perdamos. Lo único que estoy diciendo es que los mitos organizan todo lo que es incierto, nada más. Como ocurrió en las primeras fases de la civilización al descubrir el fuego, tal como se predica en la famosa leyenda de Prometeo, lo cual permitió organizar el año en torno a fechas calendáricas, rituales cíclicas, como en los modernos ritos seculares que Occidente vive,
aunque no manifieste con una sacralidad específica, y que permiten la organización comunitaria en un marco de sentido cronológico. Blumenberg, 1990. En este autor, el mito otorga al ser humano un espacio de seguridad que explica lo indeterminado, con lo que se despotencia o se le quita importancia de ese modo al horror primigenio de las fuerzas naturales y permite el desenvolvimiento social con ciertos estándares de civilización. Por otra parte, Durant refiere que el enclave primordial en la historia de la ciencia ocurrió hacia el siglo XIII, en el momento en que la filosofía cristiana adopta el racionalismo aristotélico como principal valencia epistémica, lo cual provocó, dice Durant, una gran catástrofe metafísica que impidió investigar otros campos de experiencia no adscritos necesariamente a la razón científica, en detrimento, por ejemplo, de la capacidad del ser humano de vincularse a través del poder de mediación del símbolo, que es por definición mutable. Es justamente la época en esta Europa cuando se asume este método racionalista científico y se empieza a desarrollar, cuando Occidente comienza un muy lento proceso de desacralización y de colonialismo al considerar barbárico todo lo que no sea científicamente demostrable. Entonces todo lo que eran los antiguos rituales, todo lo que estudian los etnógrafos, las maneras de crear una comunidad, eso es anticientífico y por lo tanto antioccidental y debe ser negado al ser considerado barbárico. Y en el criollismo del siglo XIX, no estoy ahorita emitiendo juicios de valor o subjetivos, únicamente describo, por ejemplo, los proyectos del juarismo. ¿Por qué Juárez estuvo tanto en detrimento de las sociedades originarias? Porque las consideraban, o el mismo Juárez las consideraba barbáricas, como diciendo, no, 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 a ver, eso de las antiguas comunidades, eso es premoderno, lo que tenemos que hacer en México es llevar a México a la modernidad, y la modernidad es la democracia liberal, el método democrático. Y eso empezó a generar justamente todas estas luchas contra Benito Juárez, que ya también posteriormente explotaron en otro momento en el siglo XX con la revolución, ya saben, la famosa revolución mexicana, ¿no es cierto? Etcétera, pero porque se veía a estas sociedades como premodernas, y en tanto premodernas deben ser negadas, ¿de acuerdo? Con esto no estoy reduciendo los logros juaristas, ojo, ¿sí? Nada más estoy explicando un fenómeno de larga data, eso únicamente. Por supuesto que aquí estamos a favor de los múltiples logros juaristas, como el haber derrotado el intervencionismo, ¿sí? Nada más hay que tomar en consideración otro tipo de fenómenos que son más complejos y que únicamente son percibibles en los grandes procesos históricos, ¿sí? Por favor, porque a veces estos temas pues pueden prestarse para malos entendidos. Por supuesto que Juárez logró muchísimo, solo que hay otras variables que hay que considerar en los largos procesos históricos. Nada más. Por lo tanto, al no estar sometidos a un principio hermenéutico racional, los signos y símbolos se manifiestan como una realidad cambiante, tanto en forma como en interpretación. O sea, obviamente que para un científico, explicar el mundo a través de símbolos que tienen realidades cambiantes, pues no es muy científico que digamos. Pero sin caer en un vacío o exceso de sentido, pues la vinculación con los mitos les provee una relación homogénea, aunque no unívoca o determinante, como en el entorno explicativo de la ciencia exclusivamente positivista colonialista del siglo XIX y del siglo XX. A su vez, y en el ámbito de los estudios mesoamericanos, la arqueóloga Susan Giles Pye dota de coherencia metodológica sus estudios, los cuales precisan la conformación de la experiencia del tiempo en la vida de los mexicas de Tenochtitlan. Y dice, como arqueóloga de Mesoamérica y especialista en antropología simbólica, me propongo demostrar que un enfoque hermenéutico o interpretativo puede servir para complementar el análisis etnohistórico de las tradiciones históricas aztecas y aumentar nuestro conocimiento de la sociedad azteca, puesto que el uso de más de una metodología permite obtener información adicional de las mismas tradiciones. Los aztecas entendían la historia
como una forma narrativa de paradigma, y en particular la creación y repetición de las tradiciones históricas ponen de manifiesto sus concepciones de la naturaleza del gobierno. La conceptualización del tiempo mexica y mesoamericano y su complejidad corresponde a una cristalización de las necesidades sociales. De ese modo, a analizar el pasado de otra cultura, según lo relatan sus representantes, exige conocimiento de la visión que esa cultura tiene del pasado y del tiempo mismo. Las concepciones mesoamericanas del tiempo eran tanto lineales como cíclicas. Con el tiempo lineal, el tiempo registrado empieza en un punto de referencia cero, situado en el pasado, y avanza al ritmo que se mida hacia el presente y punto absoluto único para cada acontecimiento en el tiempo. En cambio, el tiempo cíclico se mide en círculos que se repiten infinitamente de modo que vuelve continuamente a su punto cero y cada acontecimiento se repite cada vez que se repite el ciclo. Los conceptos del tiempo cíclico que predominaban en las culturas mesoamericanas, repito y lo puse en color rojo, los conceptos del tiempo cíclico que predominaban en las culturas mesoamericanas se basan en parte en los interminables ciclos naturales de las estaciones y el movimiento de los cuerpos celestes. Los ciclos temporales aztecas incluían el concepto de un ciclo ritual de 260 días, un año solar de 365 días, un siglo de 52 años y el ciclo de 5 edades del mundo o soles, así como ciclos más mundanos como la rotación de los cargos públicos, Jill Spy 2016. Con ello queda establecida la relación coherente entre cosmovisión mesoamericana, tal como se puede estudiar en la incontable variedad de vestigios arqueológicos, y el aparato simbólico como control del tiempo que media entre lo perceptible y lo sagrado. Entonces, eso es lo importante. El aparato simbólico como control del tiempo media entre lo perceptible y lo sagrado. Y en tanto que el símbolo explica lo sagrado, explica de manera más holística el mundo social. Nada más, así de sencillo, nada más. ¿De acuerdo? Para que vean la importancia científica de la interpretación de los símbolos. Pero como eso ya es considerado anticientífico, entonces lo dejamos a un lado. ¿Sí? El método científico va a ser únicamente lo que el método colonizador ha dictado, que es lo exclusivamente empírico. Y eso a la fecha sigue vigente. Pero es producto de una visión particularmente británica. En el mundo oriental hay otros métodos científicos. ¿Sí? Bueno, en torno a esto último, López Austin refiere que puede suponerse que la construcción de la visión básica del mundo que caracterizó el pensamiento mesoamericano tuvo lugar en el preclásico temprano, 2500 antes de Cristo a 1200 antes de Cristo. Para el preclásico medio, 1200 antes de Cristo a 400 antes de Cristo, cuando las técnicas de cultivo se enriquecieron con la construcción de terrazas, canales y represas y se intensificó el intercambio interregional de materias primas, surgió la división social y se diferenciaron jerárquicamente las aldeas. Entre los asentamientos más importantes de la época pueden señalarse la venta de los olmecas. Datan de entonces las primeras notaciones calendáricas de las que tenemos noticias. Dichos registros nos permiten conocer que ya se usaba el ciclo adivinatorio de 260 días. Un pueblo que habitó la región lindante con el Golfo de México, los Olmecas, se destacó por la difusión de un sistema simbólico, repito, la difusión de un sistema simbólico que contiene la representación de los elementos constitutivos del gran aparato cósmico. Sus símbolos, grabados en bienes portables y suntuarios, se distribuyeron por buena parte de Mesoamérica. Esto es lo importante, ¿sí? Quiero que quede muy claro. Estos símbolos olmecas que formaron un alfabeto de símbolos se distribuyeron por buena parte de Mesoamérica, contribuyendo a la justificación del poder de los gobernantes, quienes se identificaban con ellos como intermediarios entre el mundo perceptible y el ámbito de lo sagrado. Es claro que al referirse a la cosmovisión mexica, tal como se propone en este ensayo, es necesario delimitar la especificidad hermenéutica de los especímenes arqueológicos mexicas, tal como el propio López Austin atribuye a la generalidad de los estudios arqueológicos.
Estamos dejando en claro la importancia del lenguaje de símbolos para explicar a la sociedad y explicar lo civilizatorio de una sociedad. De ese modo, la hipótesis que aquí formulamos es la existencia de valores específicos y previos, repito, previos del quincunce azteca cuando este es diferenciado de otros quincunces mesoamericanos, lo que asume la existencia de una cosmovisión particular asociada a los pobladores de Tenochtitlan y diferente del resto de pobladores no aztecas del Valle del Anáhuac u otros asentamientos no alineados a la particular cosmovisión solar de Huitzilopochtli, lo que termina por delimitar el radio hermenéutico del quincunce azteca, del quincunce típicamente mesoamericano, como el que es posible hallar incluso en vestigios olmecas, Taube 2004. Una maravilla. Y esto pues está obviamente Taube, para quienes no lo conozcan, es es una de las máximas autoridades en Mesoamérica. Entonces, ahí está. Ya básicamente estamos demostrando la existencia de quincunces previos al quincunce azteca que dan cuenta de su significado mucho más completo y civilizatorio, no únicamente imperialista. Ahora sí, Tlexico y Mexico en función de todo lo que dijimos previamente. Tlexico en el ombligo del fuego, eso significa que es una de las voces hermanas de la voz mexico. Tlexico en el ombligo del fuego, como principio de poder y regeneración en la mitología azteca, y sus referencias arqueológicas al dios Huehueteotl a través del quincunce. Huehueteotl es uno de los dioses, es el principal dios del fuego. Y bueno, luego Mexico, el ombligo de la luna, descripción de la especificidad del quincunce mexica como posible advocación de Malinalxóchitl y Cihuacóatl, porque recuerden ustedes que Malinalxóchitl es también la diosa lunar. La residencia de los cuatro pétalos y el legado simbólico del quincunce de Tenochtitlan. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar ahorita con unos fragmentos que ya casi acabamos, cómo este tlexico, que significa en el ombligo del fuego, es justamente la residencia de los cuatro pétalos. ¿Por qué la residencia de los cuatro pétalos? Porque el quincunce también es visto como una flor de cuatro pétalos y el legado simbólico del quincunce de Tenochtitlan. Entonces, vean, hay que entender entonces este concepto importantísimo. Antes de entender el tlexico, hay que entender un concepto que en náhuatl se le conoce como el tlalxico. Tlalxico. En el espacio vertical, Tlaltecutli simboliza el inframundo. El señor de la tierra mora en el ombligo de la tierra. Tlaltecutli radica en el Tlalxico, la quinta dirección del mundo, abajo arriba, el espacio vertical. En el Tlalxico, entendido como infierno, reside el dios de la muerte Mictlantecutli, y Antonio León y Gama ve a este dios representando en relieve en el plano inferior de la estatua que mira hacia la tierra. Les tengo un diagrama. Antes del diagrama vamos a ver la definición del tlexico, ¿sí? Entonces, el tlexico es el ombligo de fuego. Mexico, el ombligo de la luna en que moramos nosotros, no tiene solo una voz hermana tlalxico en el ombligo de la tierra, sino otra, no menos inquietante, tlexico, en el ombligo del fuego. Este ombligo estaba representado en todas las casas de México. Este ombligo estaba representado en todas las casas, sus dueños, a todas las estatuas de los dioses que en sus casas tenían acabado de incensar, echaban las brasas en un lugar redondo, 2 palmos o casi alto de tierra que estaba en medio del patio al cual llamaban Tlexictli. Ninguna de estas voces está registrada por Fray Alonso de Molina. El notable lexicógrafo no tenía interés por conservar en su vocabulario voces relativas a la religión de los aztecas. Afortunadamente las recogió Sahagún. Este diagrama es el resumen de la cosmovisión mexicana, mesoamericana en general y también o sea, en general desde los olmecas hasta los aztecas. Si ustedes cuentan, vean ustedes, este cielo le llamaban ellos el cielo o Ilhuicatl.
Entonces, en la cosmovisión mexicana hay tres niveles. En la cosmovisión mexicana hay tres niveles que también están representados, por ejemplo, en la famosa alegoría de la ceiba sagrada. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este cielo tiene 13 niveles. Donde nosotros estamos es la tierra o Tlalticpac. Y el famoso inframundo o Mictlán tiene 9 niveles. Entonces, 13, 1, 9. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Fíjense, es muy bello esto que estamos comentando aquí. Son los tres niveles. Ven ustedes este popote que está en medio. ¿Sí? Ese popote, ¿sí? Cruza, digamos que penetra en los tres niveles, ¿sí? Es un popote. Y ese popote además es una especie de elevador, ¿sí? Sube y baja. Ese popote es justamente este concepto que decíamos que es el eje vertical. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí está. Es el espacio vertical hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Es Tlalxico, la quinta dirección del mundo, ¿sí? El espacio vertical. Nada más, ¿sí? Y lo interesante es que este espacio vertical, este popote, cuando atraviesa el plano de la Tierra, ¿sí? Se le llama Tlechico, ombligo de fuego, ¿sí? Entonces, este espacio, ¿por qué? Porque el quincunce apunta a los 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste, y en el centro de la Tierra, el plano terrenal, es el Tlechico, ombligo de fuego, que es el punto donde penetra el espacio vertical en la Tierra, y que es a su vez digámoslo así, la puerta a los inframundos y la puerta de los inframundos a los mundos superiores. Esto tiene una representación, vamos a llamarlo aérea o desde arriba. ¿Cuál es? Pues es esta, vean ustedes. ¿Sí? Ahí está. Esto, por cierto, está en el libro maravilloso que les recomendé hace algún tiempo, de la investigadora genial Silvia Limón Olvera. Entonces, aquí en este diagrama que tenemos arriba, podemos ver el quincunce visto desde arriba. Este quincunce visto desde arriba es lo mismo que esta representación vista, digámoslo así, lateralmente, ¿sí? Entonces, ahí está. Este punto de en medio es el centro del quincunce, es el tlechico. Y también, visto desde arriba, sería el tlalchico, ¿sí? Nada más, es la quinta dirección. Quinta dirección, arriba y abajo. A eso se refiere con la, la flor de 4 pétalos, ¿sí? Ahí está, ven ustedes. ¿Sí ven la flor de 4 pétalos? Fíjense, aquí está un pétalo, 2 pétalos, 3 pétalos y 4 pétalos, ¿sí? Es una de las voces hermanas de México. Y si México es la voz lunar del espacio en el que nos encontramos, entonces Tlechico es la voz, Tlechico es la voz solar e ígnea de nuestro país, de la región que estamos comentando, ¿sí? Porque México es una advocación lunar, Tlechico es una advocación solar, pero por ser solar no es necesariamente destructiva, abrasadora, conquistadora. También es creativa, como se ve, por ejemplo, lo decíamos en el caso del maíz en los mayas, o diplomática, como se ve en el caso de las guerras floridas. Las guerras floridas daban una estabilidad estratégica en la región. Lo hemos comentado en otras clases, que es parte de la estrategia mexicana. Lo vimos en el curso de la geopolítica mexicana, ¿sí? Así de sencillo. Y en ese curso justamente hablábamos de la tridimensionalidad del códice Feyerabad-Mayer, que dijimos que representa una montaña sagrada, etcétera. ¿Sí? Que es, a su vez, vean ustedes, es otro quincunce. Es otro quincunce porque tiene 4 puntos y un centro.
Entonces la quinta dirección era el lugar donde confluían las fuerzas sagradas del universo, puesto que constituía el centro del plano terrestre y del cosmos. Entonces, esto es muy bello y es muy interesante, entre otras cosas, porque eh, aquí les tengo yo una hipótesis, vean ustedes. Desde mi punto de vista, es una hipótesis, ¿eh? Esto hay que demostrarlo, hay que trabajarlo más, pero a ver qué les parece. Porque si entonces este punto de intersección, fíjense ustedes, en la Tierra, en el mundo terrenal en el que nos encontramos, ¿no? De los mortales, ¿no? Este punto de aquí, aquí les puse la flecha, ¿no? Es el tlechico, el ombligo de fuego, es el punto donde, bueno, en primer lugar, donde se asienta el gobernante, ¿no? Por supuesto. Pero a su vez es el punto donde confluye lo sagrado superior y el inframundo, ¿no es cierto? Eso es lo que comentan los autores de estos libros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque este popote tiene esa interconectividad, ¿sí? Ese popote de subida y de bajada, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos comentando aquí, es de subida y de bajada. Entonces, desde mi punto de vista, el origen del Día de Muertos, porque en el Día de Muertos es justamente cuando confluyen los difuntos, ¿sí? En el mundo terrenal o mundo mundano, ¿sí? Entonces, ese popote o eje vertical sería la interconexión, como es un elevador, ya decíamos metafóricamente, ¿no? Entre los mundos sagrados, el mundo infernal y el mundo mundano en el que nosotros nos encontramos. Encontramos el mundo de los mortales, es ese puente de conexión entre los vivos y los muertos, ¿sí? Entonces aquí yo me pregunto, ¿podría ser esta noción el origen milenario y ancestral del Día de Muertos? ¿Sí? Es correcto. La quinta dirección, decíamos, es el lugar donde confluyen las fuerzas sagradas del universo. El Tlalxico, y ya con esto ya resumimos y acabamos, el Tlalxico se vuelve Tlexico. Lo dice Gutiérrez Tibón. El punto en que se encuentran, fíjense, no lo digo yo, por eso decía yo que esto quizás sea el origen del Día de Muertos. El punto en que se encuentran los tres planos del universo, cielo, mundo terrenal e inframundo, es decir, el ombligo cósmico está lleno de fuego. Es el ombligo de fuego, Tlechico. Huehueteotl, el dios viejo, es también dios del fuego, puesto que está en su ombligo. Entonces, en el Tlechico, que es el Tlalchico, que equivale a la penetración del espacio vertical en el mundo terrenal, es donde se encuentran los tres planos. Y ahí, por supuesto, que por eso los mexicas construyeron el templo mayor, en lo que ellos consideraban, justamente el templo mayor, recuerden ustedes, el templo mayor era también el espacio de vinculación del cielo o del cielo mexicano con el inframundo mexicano, hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? No nada más espacialmente norte, sur, este, oeste, sino también en el espacio vertical. La conexión entre el Mictlán y los 13 cielos mexicanos, ¿sí? Es justamente cuando el Tlalchico se vuelve Tlechico, ¿sí? Esta investigación en desarrollo proporcionará argumentos que articulan a la gramática simbólica mesoamericana como un lenguaje autónomo, coherente y explicativo del mundo circundante de su época con importantes consideraciones para el actual. En la medida en que los estudios sobre el elaborado sistema de comunicación visual mexicano sigan su curso, será posible identificar, según los rasgos distintivos de las principales epistemologías contemporáneas, que este sistema guarda un vasto contenido de conocimiento, no solo científico, sino enciclopédico, es decir, los símbolos, así como conceptos y valores que solo encuentran pleno sentido al ser enunciados desde una postura epistémica propia o autónoma. De ese modo, la vida simbólica mesoamericana seguirá su curso de autorrevalorización explicativa junto a las principales interrogantes contemporáneas de la ciencia en beneficio del mayor entendimiento de la autodeterminación filosófica de las comunidades originarias a partir de su legado múltiple, a partir de su múltiple legado simbólico y arqueológico. Ello en el marco de un proyecto de investigación geopolítica al que cualquier persona podrá
tener libre acceso. Y les puse una bibliografía que yo he estado juntando a lo largo de varios meses que me ha servido, sirve y servirá para continuar esta investigación geopolítica para comprender el estado civilización mexicano. Y aquí les puse yo la bibliografía en relación a este ensayo para seguir demostrando nuestros conceptos geopolíticos multipolares del estado civilización mexicano. ¿Sí? Y hay muy buena bibliografía clásica y contemporánea. Aquí nada más les puse yo unos ejemplos. Por ejemplo, estos de Piña Chan, pues unos clásicos, ¿no? Maravilloso. ¿Ya leyeron a Román Piña Chan? Una maravilla. Y luego, aquí está toda la bibliografía. El Quincunce fuera del mundo mexica, ¿no? Que es parte de un ensayo de Stuart, que también está en la bibliografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Quincunce maya. Ahí está. ¿Lo ven a la derecha? Están los 4 puntos y el centro, ¿sí? Es decir, la demostración del quincunce fuera del mundo mexica y finalmente un anexo 2, el quincunce en la base del monolito de la Coatlicue, ni más ni menos, porque luego resultó que la Coatlicue, ya saben, esta figura con su falda de serpientes y cabeza de 2 serpientes, ¿no? Esa escultura monumental que yo la he visto varias veces en el museo, es una maravilla. Bueno, pues resulta que por abajo, en los pies, tiene esta connotación. Aquí está representado Tlaltecutli. Aquí está representado Tlaltecutli y en el centro, vean ustedes, hay un quincunce. ¿Ya lo vieron? Ahí está. 1, 2, 3, 4 y el punto. Y muchísimas imágenes más que iremos desarrollando en el transcurso de esta investigación para pues adecuar, ¿no?, algunas ideas y crear este sistema conceptual que habla de la importancia de nuestro legado simbólico y nuestro antiquísimo y científico legado cultural mexicano, todavía muy desconocido, porque no todo el conocimiento está en los códices, también está en los símbolos, es decir, en sus vestigios arqueológicos.